Hoy le hemos titulado a la enseñanza ¿a quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Y vamos a considerar el texto en Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28, que dice la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el Evangelio de Lucas también el Señor Jesús lo dice de esta manera: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Miren, el Proverbio 9:10 nos dice un principio cristiano. En realidad el cristianismo es un asunto de principios. Y el Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Oigan, ese es un principio en el cual nosotros regimos nuestro cristianismo. El temor de Jehová o el temor de Dios, el temor del Señor, ese es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muchas personas hoy quieren que se demuestre con evidencia todos los eventos de la Escritura, o que incluso se les demuestre con evidencias palpables la resurrección de Cristo o la ascensión de Cristo, etc. O en realidad el efecto que tiene el Evangelio en la transformación de nuestras almas. Y estas personas nos pueden llamar que somos poco inteligentes, que no tenemos mucha sabiduría, que no somos muy inteligentes porque nosotros necesitamos creer en un ser divino al cual nuestros ojos no pueden ver según ellos, y entonces ellos sí son muy inteligentes porque ellos en su inteligencia no necesitan inventarse a un ser divino para que ellos puedan subsistir. Esas pláticas son algunas de las pláticas que yo tengo con algunas personas que conozco. Sin embargo, si nosotros meditamos en esto, conociendo nosotros nuestro principio cristiano, y al ser sabios verdaderamente delante de Dios y no delante de los hombres, hay un principio de nuestra sabiduría. Hay algo que nos hace verdaderamente inteligentes a nosotros. Y este Proverbio 9:10 nos dice que ese principio de la sabiduría, para nosotros ser sabios en realidad, debemos de temer a Dios. Y luego conocer al Santísimo o conocer a Dios verdaderamente, esa es la verdadera inteligencia. Por eso el texto al que nos confrontamos hoy en realidad en esta lectura, ustedes se dan cuenta que vamos leyendo el Evangelio de Mateo. El hermano Carlos el domingo pasado expuso Mateo del versículo 16 al versículo 25 acerca de las persecuciones venideras. Y entonces hoy nos encontramos con esta otra porción de la Escritura que encontramos el versículo 26 al versículo 33, y en el 28 nos encontramos este principio que el Señor Jesucristo nos está diciendo a quienes que nosotros debemos de temer. Y de ahí el título: ¿a quién se debe temer? Entonces, es importante que nosotros veamos que cuando el Señor Jesús, en el contexto, cuando el Señor Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, el Señor sabía a lo que ellos se iban a enfrentar. Jesús sabía que a Él mismo lo iban a perseguir y le iban a dar muerte también. Entonces, cuando Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, el Señor Jesús les advirtió a ellos y les dijo que iban a sufrir persecución también, que incluso los iban a perseguir hasta darles muerte. Y vamos a dar una lectura, vamos a leer ahí para que entendamos el contexto. En Mateo 10, vamos a leer el versículo 26 al versículo 33, entendiendo que antes, desde el versículo 16 decía: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Luego les dice el Señor, y guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios. Aquí es donde le está diciendo el Señor, ustedes van a ir a predicar el evangelio, van a testificar acerca de mí, pero esto es lo que va a suceder. Guárdense de los hombres porque los van a entregar a los concilios y en las sinagogas los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes van a ser llevados por causa de mí, dice el Señor Jesús, para testimonio a ellos y a los gentiles. Luego dice, mas cuando los entreguen, no se preocupen por qué van a hablar, porque en aquella hora les será dado lo que van a hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Luego el versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Lo que está hablando el Señor Jesús no es una cosa sencilla. Primero lo está enviando a predicar el evangelio, a dar testimonio acerca del Señor Jesús. Segundo, le está diciendo, sí, pero va a haber persecución. Por motivo de la predicación de este evangelio, ustedes van a esperar una respuesta. ¿Cuál es? Los van a perseguir. Incluso aquí le está diciendo, los van a entregar a muerte. O sea, ante los concilios los van a azotar y los van a matar. Entonces, luego dice el versículo 22, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, predicar la verdad del evangelio va a traer aborrecimiento por parte de la gran mayoría de las personas también. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Luego les enseña el Señor, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¿Qué está diciendo acá? El Señor Jesús es el maestro. ¿Y cómo terminó la vida del Señor Jesucristo? Crucificado, muerto en una cruz, vituperado en una cruz, aborrecido por las masas. Y es la hora y muchas personas continúan aborreciendo el nombre de Jesús, vituperando el nombre de Jesús. No lo hacen en contra de Mahoma, pero sí lo hacen mucho en contra del Señor Jesús. El Señor Jesucristo es la persona, podemos decir en la historia, que es más vituperada en toda la historia de la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, es en contra de quien más se hace burla. Ustedes van a ver una película de esas de Hollywood en la actualidad, ¿contra quién hacen burla? No contra Mahoma. Saben que si lo hacen en contra de Mahoma les van a tirar una bomba, pero sí lo hacen en contra de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque nosotros no vamos a pagar mal por mal. Nosotros vamos a pagar bien por el mal que se nos hace. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si al Señor Jesús le hicieron eso, entonces nosotros ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar exactamente lo mismo, porque dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Pero, aquí hay un pero. El Señor Jesús, que es un buen maestro, les da esta advertencia previendo que algo va a suceder. ¿Y qué sucedió con Pedro? El apóstol Pedro, aún recibiendo esta advertencia de parte del Señor, el apóstol Pedro le negó. ¿Por qué? Porque le tuvo más miedo a las personas. Tuvo más miedo de que también lo mataran o que lo pusieran preso a él. Tuvo más miedo a la muerte o al hombre que a Dios. Y por esa razón el Señor Jesús continúa en el versículo 26 diciendo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, está diciendo, no importa lo que suceda, este evangelio que yo les estoy enseñando a ustedes, tienen que proclamarlo en alta voz, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora viene el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, y no teman a esos hombres que los van a perseguir y que les van a dar muerte, porque ellos le pueden matar el cuerpo, sin embargo dice, mas el alma no pueden matar. O sea, más allá de darle muerte a su cuerpo, no van a poder hacer absolutamente nada con el alma que ustedes tienen.
Y luego dice, temed más bien, y aquí nos enseña, más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es él? Dios. Entonces dice, no teman al hombre, sino que teman a Dios, aquel que es todopoderoso y que tiene todo el poder. ¿Para qué? Para no solamente matar el cuerpo, sino para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego dice, aquí viene el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, nuevamente lo dice, no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Luego de eso el Señor le está dando una promesa, no solo les da la advertencia, sí los van a perseguir. Sin embargo, ustedes no les teman a ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano. La vida de nosotros está en las manos de Dios, como vamos a ver. Dios tiene la potestad para darnos vida hoy. Dios tiene la potestad para darnos muerte hoy. ¿Y qué vamos a decir? No vamos a decir absolutamente nada porque Él es Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si 2 pajaritos se venden con un precio tan pero tan bajo, que no tienen tanto valor ante los ojos de los hombres, tienen que saber que ninguno de ellos puede morir sin que Dios lo sepa, como diciendo, Dios tiene potestad aún para cuidar de toda la creación, aún de los más pequeñitos. Y luego dice el Señor, ¿cuánto más creen ustedes que Dios va a tener cuidado de ustedes? ¿Cuánto más Dios no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, no temamos al hombre porque hay uno más grande que el hombre que tiene cuidado de nosotros. Amén. Y luego dice la última de las advertencias acá. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero luego dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces aquí, la advertencia para nosotros puede ser la misma advertencia que se le dio al apóstol Pedro. A Pedro se le dijo, Pedro, no temas a los hombres porque nada más te pueden hacer. Y el Señor le enseña a Pedro y a todos los discípulos lo que a él le van a hacer. Pero nosotros no podemos ser más que nuestro Señor. Entonces, ¿qué le sucedió a Pedro? Ese es el clásico ejemplo. Pedro tuvo cobardía en ese momento. Pedro negó al Señor 3 veces y perjuró en contra del Señor, en contra de Dios. 3 veces lo negó. ¿Por qué razón? Porque él estimó más su vida, porque él temió a lo que el hombre le podía decir. Pero luego ahí el Señor, cuando vio a Pedro y le perdonó bajo el arrepentimiento genuino de Pedro, el Señor ya luego le restauró. Y a partir de ahí entonces Pedro aprendió una lección que nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque esta advertencia es para todos nosotros hoy, principalmente para los predicadores. La advertencia es para todos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué? A no temer al hombre. Nosotros no podemos tener temor del hombre, y esto quiere decir de que si alguien nos va a hacer algo a nosotros porque predicamos la verdad según el Evangelio, según Jesucristo, no importa lo que nos hagan. Pero si nosotros comenzamos a tener temor de los hombres, el qué van a hacernos, el qué van a decir de nosotros, entonces ya ahí ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos temiendo al hombre más que a Dios. Pero también esto es una advertencia para todas las personas, para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque no se debe temer a las circunstancias. Y vamos a ver cuáles pueden ser las circunstancias. Las persecuciones, el qué dirán la familia, qué dirá la sociedad, qué dirá mi tío, qué dirá mi tía, qué dirá mi mamá, qué dirá mi hermano, qué dirá mi hijo. Ese temor que nosotros tenemos de la sociedad, eso impide que nosotros realmente nos entreguemos de todo corazón a Dios. Y entonces esa advertencia es para todos nosotros, de que no debemos de temer al hombre, sino que debemos de temer a Dios. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar con la primera parte. La primera parte nos enseña
a quien no debemos temer, y también nos da la razón por la cual no debemos de temer al hombre ni a las cosas temporales. La primera parte dice, a quien no se debe temer, y dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Claramente nos dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Primero vamos a establecer y a recordar, porque ustedes ya lo saben, ¿qué es el hombre? Salmo 8:4 nos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Hagámonos esa pregunta primero. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Primero tenemos que saber que nosotros como seres humanos somos creados por Dios. Y cuando decimos hombre nos referimos al género masculino y femenino. Somos criaturas, somos seres creados por Dios. Eso somos nosotros los seres humanos. El propósito por el cual nosotros fuimos creados es para glorificar a Dios con nuestras vidas. Fuimos creados por Dios, no fuimos creados por el Big Bang. Para los que todavía creen en el Big Bang, no fuimos creados por esa teoría. Y fuimos creados por Dios con un propósito, para glorificar a Dios. Somos seres compuestos. ¿Saben qué nos diferencia de los seres brutos o de los seres creados como los animales, como las bestias? ¿Saben qué nos diferencia? Raciocinio, inteligencia y voluntad. O sea que nosotros somos seres inteligentes, nosotros somos seres racionales, nosotros podemos razonar las cosas. Nosotros tenemos un alma que nos diferencia también de las bestias. Tenemos un alma, tenemos un ser interior que es racional y también tenemos una voluntad. Esto, queridas personas, es lo que a nosotros nos hace responsables delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros hagamos hincapié que somos responsables de nuestros actos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos una voluntad y en nuestra voluntad nosotros vamos a decidir qué hacer con nuestras vidas. Y eso es algo muy importante, porque lo que se nos predica hoy, nosotros lo vamos a recibir. El punto está, ¿qué vamos a hacer con lo que se nos predica hoy? ¿Qué vamos a hacer con lo que recibimos hoy? Hoy usted puede tomar una decisión con la ayuda de Dios para entregarse de todo corazón a Dios o para seguir en su miseria, para seguir en sus pecados o en su vida tal cual la lleva hasta este momento. Pero también entonces nosotros somos seres compuestos ¿de qué? De un cuerpo, de un alma y de espíritu. Y tenemos eternidad. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios nos creó, pero Dios al mismo tiempo nos puso el sentir de la eternidad dentro de nosotros, porque tenemos un alma, no solamente un cuerpo como los animales, sino que también tenemos un alma. Y es esta alma la que nos va a dar la eternidad. Nosotros es necesario que muramos una vez, pero que después de la muerte nosotros comparezcamos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a quedar sin ir a un juicio en donde le demos cuentas a Dios acerca de las cosas que hicimos en nuestro cuerpo. Por eso es que llamamos tanto nosotros a que usted se responsabilice por sus actos. De que si usted decide continuar en sus pecados en este momento, usted decide voluntariamente. Nadie le está poniendo una pistola en la cabeza para que usted vaya a continuar en su pecado. Más bien Jesucristo le extiende la mano de misericordia para que usted se vuelva a Dios de todo corazón de su pecado para servirle a Él. Amén. Entonces, es importante que nosotros establezcamos primero qué es el hombre. Recuerde, por lo tanto, nosotros no somos como las bestias del campo. Tenemos alma y tenemos razón, tenemos voluntad, por tanto tenemos una responsabilidad moral delante de Dios. Amén. Así es que recuerde eso, usted tiene una responsabilidad moral delante del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema que nos está planteando el Señor Jesucristo aquí?
Él nos está diciendo que debido a que van a predicar el evangelio, a testificar de Cristo, los hombres los van a perseguir y les van a dar muerte. Va a haber una persecución y le van a dar muerte. Pero lo que Jesús les está diciendo es: tranquilo, no teman a los hombres, no teman a los seres humanos, porque eso es solamente algo temporal, algo transitorio. Ellos no les pueden hacer daño a su alma. La parte eterna solo le corresponde a Dios. Entonces, una enfermedad que nosotros tengamos es una enfermedad que afecta a nuestro cuerpo. El problema es la enfermedad del alma, que la enfermedad del alma es la que no solamente nos va a permitir que muramos en nuestro cuerpo, sino que nosotros perezcamos eternamente. Y es esa parte que nosotros debemos de meditar en esta mañana. ¿Cómo vive el hombre? Y aquí está el problema. El gran problema es cómo vive la gran cantidad o la gran mayoría de los seres humanos. La gran mayoría de las personas se olvidan quiénes son. Se olvidan de tener un alma, se olvidan de quién es Él mismo, se olvidan de su Creador, se olvidan de cuál es el propósito por el cual están aquí, cuál es la función, y se olvidan de su destino. Y esto se los quiero aplicar a ustedes. En realidad, cuando ustedes no se entregan a Dios, ustedes se levantan, ustedes se bañan, ustedes comen, ustedes se alistan, ustedes se van al trabajo, ustedes van al transporte, ustedes pasan trabajando todo el día. Hay calor, ustedes tienen calor. Hay hambre, ustedes almuerzan, ustedes cenan, ustedes regresan de su trabajar y ustedes vienen cansados, se acuestan para esperar al día siguiente en el mismo ciclo. Pero se olvidan de lo más importante. ¿Qué cosa? Se olvidan de su propio cuerpo, pero se olvidan de su propia alma. Ustedes pueden alimentarse 3 veces al día, pero alimentan el cuerpo. ¿Dónde está el alimento espiritual? ¿Cuántas veces ustedes alimentan su alma para vida eterna? Entonces se olvidan de ustedes mismos. Son negligentes no con su cuerpo, pero sí son negligentes con su propia alma. Se olvidan de su Creador porque durante todo ese día no se acuerdan de su Creador. No se acuerdan de Dios, y si se acuerdan de Dios solamente para las cosas buenas. Ay, Señor, por favor, que el taxi venga, por favor, Señor, que no me roben, por favor, Señor, que no me hagan esto, solo para pedirle favores, pero ustedes no le retribuyen a Dios para vivir bajo la voluntad de Él. Entonces se olvidan de Dios, se olvidan de cuál es tu propósito, cuál es el propósito del hombre. Es servir a Dios, es glorificar a Dios, es vivir bajo la voluntad de Dios, es servir a Dios con todo el corazón. Entonces nos olvidamos de nuestra función, que es glorificar a Dios, y nos glorificamos y nos gratificamos a nosotros mismos. Entonces cuando vivimos una vida así, nos olvidamos en realidad de quiénes somos. Y saben algo, esto duele mucho decirlo, pero somos como las bestias del campo. Somos como las bestias del campo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo. La diferencia es que nosotros hablamos, la diferencia es que nosotros tenemos percepciones, la diferencia es que tenemos mejores sentimientos, tenemos inteligencia y razón, pero nos olvidamos de nuestra propia alma, que es lo más importante. Entonces, el problema está en que vivimos pensando solo en las cosas que son para la provisión del cuerpo. Solo en las cosas materiales. Solamente se vive pensando en la vida de este mundo. ¿Cuál es la vida de este mundo? Díganme, ¿cuál es la vida de este mundo? La vida de este mundo es el placer y los deseos. Es la gratificación de la carne. O sea que nosotros tenemos deseo y queremos gratificarlo, queremos complacer nuestros deseos. Es vivir para la comida y vivir para la bebida. Es vivir para el éxito. Yo quiero tener éxito. Es vivir para la prosperidad. Es vivir para hacer más y más dinero. Es vivir, ¿qué? Para la familia. Es vivir para tener amigos. Es vivir para dejar una herencia. Todo lo que nosotros estamos viviendo, por lo tanto, puede estar solamente vinculado a lo terrenal, a esta vida. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que eso está mal. No estoy diciendo que está mal trabajar, que está mal estudiar, que está mal divertirse. No es eso, el mal no es eso. El problema está en que generalmente se vive solo pensando en lo terrenal y nunca se hace provisión para pensar en lo eterno.
Y ahí es el problema. Por eso la predicación, cuando ustedes vienen a esta predicación, olvídense que les vamos a predicar acerca de cosas mundanas. Cuando ustedes vienen aquí tienen que prepararse porque lo que le vamos a predicar es acerca de la vida eterna, acerca del Evangelio de Jesucristo, nada más. Usted no va a esperar que le prediquemos acerca de otras cosas, no perdemos el tiempo. Tenemos 60 minutos aproximadamente para predicarle a usted acerca de su alma y su bienestar eterno. Entonces, el problema está, miren, yo viví un tiempo en Canadá y a mí me contaban, ¿verdad? O se miraba, cómo las personas cuando se van, los nicaragüenses que se iban para Canadá, vivían trabajando como albañiles toda la semana, de lunes a viernes, trabajando muy duro, muy duro, muy duro. ¿Y saben cuál era la tradición? Viernes en la noche, sábado y domingo, ir a beber licor, ir a beber cerveza, ir a los bares, ir a esto. Entonces, ¿cuál era la manera de hacer? Vivían trabajando muy duro, apartaban un poquito para mandar la remesa a Nicaragua, pero el fin de semana dedicarse a beber cerveza con los amigos. Y luego que viniera nuevamente el lunes, y el lunes volvían a trabajar muy duro, ¿para qué? Para gastarse el dinero el fin de semana. Y ese es el ciclo de la vida de la gran mayoría de los que migran para aquellos lados. Se los digo por experiencia personal porque yo lo he visto. Entonces, y también me lo han contado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos vivir así. No podemos nosotros levantarnos como las bestias del campo y acostarnos como las bestias del campo. Nosotros tenemos que ser llamados a algo superior a eso. Recuerden, el motivo por el cual somos nosotros llamados es para vivir para Dios, para vivir con Dios, no solamente para vivir para las cosas transitorias, temporales. Oigan algo, recuerden esto, que nosotros los seres humanos somos muy transitorios, muy transitorios. Estábamos meditando en cómo varias personas entre nosotros conocidas han fallecido en estos últimos años y han fallecido en la edad de los 50 años, antes de los 60 años, quizá algunos en los 60 años. Y eso no es normal. Se supone que nosotros deberíamos de vivir 70, 80 años. Pero cuando vemos que personas fallecen a los 50 años, y no una, varias personas, nos ponemos a meditar y decir, ciertamente la vida no es nada. La vida en realidad es como la neblina de la mañana. En la madrugada está el sereno, pero más tardecito a las 7 de la mañana ya desapareció. Ya no se ve esa neblina de la madrugada. Así es la vida de nosotros. Y si creemos de que hoy estamos trabajando mucho para nuestro futuro, ¿y qué tal si no se nos da oportunidad para llegar a los 40, llegar a los 50, ni llegar a los 60? Por lo tanto, debemos de pensar en prepararnos para la vida eterna. Entonces, ese es el problema. El mensaje para usted hoy es que no se olvide de lo eterno. No se olvide de lo más importante, que es su alma. Ustedes se acuerdan de lo que el Señor Jesús dijo en una parábola en Lucas 12, 20, 21. Dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte, ¿qué cosa? ¿Tu dinero? ¿Tu profesión? ¿Tus diplomas? Vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, esto es sí, lo material, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oigan, ese es el raciocinio que Jesús está haciendo. Por eso es que tenemos razón. Razonemos con Dios. Este hombre en esta parábola estaba haciendo provisión para todas las cosas de su cuerpo, de la tierra, incluso para dejar herencias. Tenía muchas posesiones. Pero esa misma noche sucede aquí que hay un cambio en su vida. Él quizá pensaba vivir 40 años más, pero viene el cambio y dice Dios, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. No mañana, no en un año, no tenés oportunidad para una semana, esta misma noche. Ahora el problema que plantea aquí Jesús razonando es, y entonces todo lo que ha hecho, ¿a quién le va a quedar? Y aquí el Señor no está diciendo, no estudies, quédate sin saber leer, quédate sin un título, quédate trabajando de cualquier cosa. No nos está diciendo eso. Lo que está diciendo en realidad es que si vas a trabajar para algo, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas van a ser añadidas.
Esa es la manera en cómo vamos a recibir la verdadera bendición. Porque si a mí me dice este mismo texto, Alan, hoy vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Señor, no sé para quién va a ser lo que va a quedar aquí, porque después de que yo muera, realmente no tengo la más remota idea. Sin embargo, Señor, bendito Dios, porque esta noche voy a tener un encuentro para la vida eterna contigo. ¿Qué diferencia es la que hay ahí? ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos preparándonos para estar con el Señor. Les quiero decir algo. Si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, ahorita en este tiempo es el momento en que preparamos nuestra alma para luego de la muerte nosotros estar cara a cara con el Señor por una eternidad. Amén. Ese es todo el trabajo. ¿Saben? Ustedes se han preguntado cuál es el trabajo que nosotros tenemos al predicar el Evangelio. Yo les voy a decir, el trabajo que yo tengo para venir a exponer la palabra, para predicar el Evangelio, primeramente es para glorificar a Dios. Segundo, lo hago por gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho por mí, por mi salvación. Tercero, por amor de ustedes. Por amor de sus almas. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que por medio de la predicación del Evangelio viene la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que todos nosotros nos vayamos al cielo. Amén. Yo en realidad, uno de los anhelos más importantes que tenemos nosotros es que todos nosotros como congregación nos veamos en el cielo. Pero qué tristeza será estar allá y decir, ¿y dónde está fulanito si yo la miraba siempre sentada ahí? ¿Dónde está fulanito si yo lo miraba sentado ahí? Él escuchaba atentamente, él escuchaba el Evangelio. ¿Dónde está? Y preguntamos por él y cuando nos digan, él no está aquí. Él tuvo que ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En realidad, no sabemos cómo va a ser en el cielo con respecto a eso, pero solo estoy haciéndolos pensar un poco en estas cosas, que sí daría tristeza, pero lo importante es que nosotros hagamos provisión para lo más importante, que es nuestra alma. Ahora yo le quiero decir que usted se identifique hasta este momento y reflexione. ¿Qué es lo más importante para usted? Hasta este momento, ¿qué ha sido lo más importante para usted en esta vida? ¿Ha sido más importante proveer para las cosas temporales? ¿Es más importante su familia? ¿Es más importante su trabajo, su profesión? ¿Son más importantes sus amigos? ¿Qué es más importante que su propia alma? ¿Qué es más importante que su vida eterna? Tiene que saber si es su vida en esta tierra o una vida eterna con el Dios omnipotente. Hay una balanza y usted debe saber qué es más importante para usted. Entonces, finalicemos en este punto con esto. El problema está en que cuando se piensa solamente en lo terrenal, también se piensa solamente en la relación con los seres humanos o la relación que se tiene con el hombre, lo terrenal, lo temporal. Entonces se tiene un temor del hombre y no se tiene un temor de Dios. ¿A qué se puede temer o a qué se le puede tener miedo cuando a una persona se le llama a que se entregue al Señor Jesucristo? Se le puede tener miedo a las personas que los pueden matar. Se le puede tener miedo a unas personas que le puede quitar la vida, o se le puede tener miedo al qué dirán. Generalmente hay un miedo terrible al qué dirán. ¿Qué quiere decir el qué dirán? Quiere decir de que si yo me entrego a Jesús de todo corazón, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis tíos? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi familia? Y mis vecinos de toda la vida, ¿qué va a decir mi vecina? ¿Qué van a decir mis amistades? Y entonces muchas veces nos importa más lo que va a decir la sociedad, las personas, más que lo que va a decir Dios de nosotros. Y entonces, ¿a quién no se debe temer? No se deben de temer a las personas. No importa lo que digan las personas de nosotros, no importa que se burlen de nosotros, no importa porque justamente hoy en la mañana, se los digo sinceramente, me están diciendo prácticamente que yo no soy inteligente porque creo en Dios. No importa que nos digan que somos brutos, no importa que nos digan que no somos inteligentes ni sabios. No queremos agradar a los hombres, nosotros tenemos una relación con Dios.
Y esa relación nadie la puede quitar. Que nos digan, que nos ofendan, que nos digan lo que quieran, pero nuestra relación con Cristo es tan preciosa que eso absolutamente nadie la puede quitar. Amén. Pero recuerden una cosa, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y la inteligencia es conocer al Altísimo. Amén. Entonces, el mundo nos va a perseguir, por supuesto que nos va a perseguir. Cuando les prediquemos acerca del pecado a las personas, por más religiosas que sean, nos van a perseguir, porque las personas defienden mucho el pecado. La religión defiende tanto el pecado que se nos echan encima porque nosotros les hablamos con verdad. Pero seamos atalayas en este tiempo, amén. Entonces, es importante que nosotros no temamos a lo que el ser humano puede opinar de nosotros, lo que el ser humano puede decirnos o nos puede hacer. Oye, si hay presos políticos, si hay castigo político, si hay torturas políticas y esas personas están dispuestas a sufrir torturas por pura política, ¿cuánto más nosotros no vamos a estar dispuestos a dar nuestra propia vida por el amor de Jesucristo? Entonces, resumo, no se debe temer a lo que el hombre nos diga. Un médico le puede dar un diagnóstico y le puede decir tenés cáncer y tenés 3 meses de vida. Y después de eso vivir con pavor, con miedo, con temor, con aflicción y vivir una catástrofe de vida por esos 3 meses. ¿Por qué? Porque un médico te dio un diagnóstico y entonces tenés más miedo de lo que te va a decir un médico en el diagnóstico que realmente lo que Dios va a decirte acerca de tu eternidad. Tenemos más miedo a lo que los vecinos nos digan o tenemos más miedo a los acontecimientos del mundo. Nos da miedo la situación política, nos da miedo la situación económica, nos da miedo de que la economía aquí en Nicaragua va en declive, entonces me da miedo la economía de aquí. Entonces busco cómo resolver la economía de aquí, pero nunca resuelvo mi asunto con Dios. ¿Y de qué sirve entonces mejorar tu economía en otro país si no has resuelto tu relación personal con Dios? Si te morís, ¿qué va a hacer de vos? Te vas a perder de igual manera. No lograste ni tu objetivo terrenal, ni tampoco tu objetivo eterno. Nos da miedo el clima, nos da miedo las catástrofes, nos da miedo la guerra. ¿Qué cosas son las que nos dan miedo? Pregúntese usted, ¿qué es lo que le da miedo? ¿Cuál es el temor que usted tiene? Este primer punto dice, ¿a qué no se debe temer? No se debe temer a todo aquello que puede destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma nada puede hacer. El Señor Jesús dice, pero les enseñaré, en Lucas 12:5, pero les enseñaré, dice Jesús, a quién deben de temer. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿A quién se debe temer entonces? ¿A quién se debe temer? Temed a aquel que después de haberte quitado la vida a través de la muerte, tiene después de la muerte poder para echar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Luego dice Jesús, sí, les digo, a ese deben de temer. Amén. Mateo 10:28, ese es nuestro texto. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si alguien nos va a vituperar o vituperar para los que no saben, pues es sencillamente alguien va a estarse burlando de nosotros, mofándose de nosotros, haciendo chistes de nosotros, diciéndonos, se los dan de los santurrones, se los dan de los aleluyas, se los dan de los perfectos, se los dan de los que ya no andan en el mundo, etcétera, etcétera. No importa, ya nos han dicho de esas cosas y a nuestros antepasados ya se lo han dicho. Nosotros no somos mejores que ellos, no importa que nos llamen como quieran. Una cosa sabemos, que nosotros tenemos una relación con Dios y esa relación con Dios nadie la puede quitar, lo repito. Entonces se debe temer a Dios y no al hombre. ¿Qué quiere decir temor? La palabra temor es fobeo en el griego. Fobeo es de fobia, lo que conocemos como fobia. Fobia es miedo, sí lo han escuchado, ¿verdad? Yo tengo fobia a tal cosa. Fotofobia, por ejemplo, es un temor o un miedo a la luz. Entonces, fobia o temor quiere decir un temor reverente, quiere decir respeto, reverencia.
Es un miedo, una precaución, aún es un terror. Y aquí nos está hablando acerca de intimidación incluso. No le tengan miedo a los que quieren quitar su cuerpo, a los que lo están intimidando. No le tengan miedo a ellos. Más bien, dice el Señor, teman. Ustedes se acuerdan en Sinaí cuando Dios estaba dándole la ley al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando tronaba, cuando temblaba esa montaña? ¿Qué hicieron los israelitas? Temieron a Dios. Porque la gloria de Dios estaba ahí. Ellos estaban viendo la gloria de Dios en la montaña. Ellos tuvieron un temor reverente. Ellos temieron porque vieron el poder de Dios. El problema de la humanidad hoy en día es que no le tienen temor a Dios en lo absoluto. Y no tenerle temor a Dios es no le tienen respeto. Pueden blasfemar en contra del nombre de Dios y no les importa. Pueden andar haciendo tantas cosas y no les importa. Pueden burlarse de Jesucristo y no les importa porque no hay temor de Dios. Pero yo les quiero decir algo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis y en muchos libros de que van a venir calamidades a esta tierra. Cuando se extiende el brazo de Dios para traer las calamidades de Egipto, ahí las personas sí van a temer, pero van a tener un miedo, un terror delante de Dios que ya no va a ser para reverenciarlo o para respetarlo, sino que va a ser incluso para blasfemar en contra de Él. Pero cuando se manifieste el brazo poderoso de Dios, las personas que no quieren ponerse a cuenta con Dios van a ser llamadas enemigos de Él. En aquel momento van a ver su ira. La ira santa de Dios en contra de todos sus enemigos es una realidad. Por lo tanto, nosotros hoy debemos de temer a este Dios. Debemos de temerle con un temor reverente, respetarlo y amarlo. Nos dice claramente a quién es que se debe temer. Es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás no te puede hacer nada. Satanás no le puede hacer nada a tu alma. Después de la muerte nadie puede tocar tu alma. Solamente un ser que se llama Dios, que es el ser divino que nos creó. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos de temerle a Dios? Porque Él es el creador. Miren el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Nos creamos nosotros a nosotros mismos? No. ¿La creación creó a la creación? No. ¿El Big Bang creó a la creación? Esa es la teoría que ellos tienen. No. Para nosotros hay un creador supremo. Y solamente un ser supremo, un ser divino es el que crea todas las cosas. Y aquí la Escritura nos dice: Dios nos hizo a nosotros, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces por eso debemos de temer a Dios, porque Él es el creador. Y ¿saben qué? Como creador, Él nos puede dar la vida, pero Él también nos puede quitar la vida, lo que vamos a ver. ¿Por qué hay que temer a Dios? Porque Él es soberano. Él es el soberano, Él es el sustentador, Él es el gobernador, Él es el cuidador, Él es el controlador, Él es el que hace todas las cosas. Miren, Mateo 10, 29 al 31, dice lo que leímos al principio: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y por otro lado, más adelante dice: ni uno de sus cabellos puede caer a tierra sin que vuestro Padre no lo sepa. O sea que Él tiene tanto cuidado de los pajarillos, tiene tanto cuidado de toda la creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ese es Dios, ese es el soberano, el que nos sustenta, el que nos controla. Miren, Dios es el único que a nosotros nos puede sustentar, el único que nos puede sostener. Crean esto. Nosotros estamos en la palma de Dios. En la palma de Dios. Él nos tiene en su palma. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada fuera de la soberanía y la voluntad de Dios. El Salmo 104, 27 al 30 dice:
todos ellos, hablando de la creación, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Miren, la creación está esperando ¿en quién? En Dios. ¿Por qué nosotros le damos gracias a Dios antes de comer? O mientras comemos, o después de comer. ¿Por qué le damos gracias a Dios? ¿Porque somos ritualistas? ¿Porque somos religiosos? No, porque nuestro corazón, nosotros como criaturas, agradecemos por el plato de comida que Dios nos dio esta mañana. Y si almorzamos hoy, le agradecemos por el plato de comida que Dios nos dio en esta tarde. Luego dice, les das, recogen. Abres tu mano, oigan, esa es la providencia de Dios. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, oigan, escondes tu rostro, se turban. Aquí está el punto. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Esto nos está diciendo, ¿qué es el hálito? El hálito es el espíritu, amén. El hálito también es el viento. El hálito es nuestro respirar, es la vida. Entonces quiere decir de que nosotros estamos en las manos de Dios. Si hoy nosotros estamos vivos, créanme que hoy estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque a Dios le ha placido hoy darnos hálito de vida. Pero si Dios hoy decide quitarnos el hálito, hoy nosotros volvemos al polvo. Hoy mismo nosotros nos morimos. Entonces se dan cuenta por qué es a Dios a quien nosotros debemos de temer y no al hombre. Porque aunque nos persiga el hombre, aunque nos haga daño el hombre, nada más allá de nuestro cuerpo nos pueden hacer. Pero Dios, que tiene el control aún de todas las cosas, si Dios quiere que alguien nos mate o que nos muramos, así será. Y si Dios no quiere, no va a ser así. Luego dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, es a Dios a quien nosotros debemos de temer. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único que nos puede dar la vida, pero también el único que nos puede quitar la vida. Y les tengo otra noticia. El único que nos puede resucitar para vida eterna en el día postrero se llama Dios. Él mismo es el que nos va a resucitar en el día postrero. Pero ahora, miren lo que dijo Job en cierto momento. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él es el soberano. Pero ¿saben una razón más por la que nosotros debemos temer solo a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Amén. Y Hebreos 9:27 dice de esta manera: de la manera que esté establecido para nosotros los hombres, los seres humanos, que muramos una sola vez y después que muramos viene el juicio. Este es el punto de lo cual estábamos hablando en la introducción. El punto cuando nosotros vivimos para las cosas de esta tierra es que nos olvidamos de que un día vamos a morir. Y que hoy nosotros tenemos que prepararnos para el día de nuestra muerte. Es bueno meditar en el día de nuestra muerte. Porque sepan una cosa, solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Solo Dios sabe cuándo vamos a morir. Entonces, el punto está, ¿qué sucede después de la muerte? Los testigos de Jehová te van a decir que ahí se terminó todo y que se aniquiló todo y que no hay nada después de la muerte. Eso te va a decir un testigo de Jehová. Pero la Escritura te dice otra cosa, que después de la muerte hay un juicio. Y en ese juicio nosotros nos vamos a confrontar con Dios. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros nos preparemos para el día de la muerte? Porque está establecido para nosotros los hombres que después de la muerte venga el juicio. Y en el juicio todos nosotros vamos a comparecer ante un tribunal y ahí va a estar el Señor Jesucristo. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho en esta vida. Usted después de la muerte va a recibir lo que hizo en esta vida.
Entonces, si usted se prepara en esta vida, bien hace. Ahí hay sabiduría, porque después de la vida viene la vida eterna o la muerte eterna. Pero si usted se prepara, entonces bendito Dios, porque usted está haciendo provisión para la cosa más importante. Entonces, recuerde esto, vamos a darle cuentas a Dios. Usted viene a escuchar la palabra de Dios hoy, usted le va a dar cuentas a Dios de lo que usted escuchó. Dios le habla por una circunstancia, algún familiar, alguna enfermedad, lo que sea. A nosotros como familia nos despertó la muerte de nuestro abuelo. Nuestro abuelito murió y esa fue la circunstancia que Dios utilizó para despertarlos, para despertarme a mí. A mí Dios me despertó a través de eso. Yo comencé y sentí ese vacío más con la ausencia de Él. Y entonces yo traté de buscar y Dios me llevó a Él y Dios me consoló. Y es la hora y yo estoy consolado en Dios. Y así mismo fue a mi mamá, así mismo fue a mi familia. Pero otros buscaron el consuelo en otras cosas y otros no atendieron la voz que Dios nos dio en esa circunstancia y pueden que sigan en sus pecados hasta el momento. Eso ya es cosa de cada quien, pero lo que les quiero decir, hay circunstancias que Dios pone en tu vida y tienen un propósito, que te volvás a Dios de todo corazón. Amén. Alguno por acá tuvo que tener un accidente de esos que un poco más la fractura cervical y se muere y reconoce, y si me hubiera muerto estuviera en el infierno, porque se le hemos preguntado. Y entonces Dios le dio una oportunidad, tiene que aprovechar esa oportunidad para prepararse, porque si le vuelve a suceder ahora ya va a estar preparado para eso, para enfrentarse a la vida eterna, para enfrentarse al gran juez de su alma. Y bendito Dios por estas circunstancias que nos tienen que suceder. ¿Saben algo? Sería muy fácil para todos nosotros no tener circunstancias. Si alguno escucha la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios y la pone por obra así de fácil, no va a pasar por ninguna circunstancia de este tipo, se lo aseguro. Pero como somos tan necios, tan duros de corazón, algo nos tiene que pasar. Y hasta que nos pasa algo y hasta que tocamos fondo, hasta ese momento nos volvemos a Dios y le decimos: ay Señor, sos más fuerte que yo. Me venciste, Señor, no pude más. Hasta ese momento, quiera Dios de que tengamos la oportunidad para entregarnos a Él desde nuestra juventud. Amén. Entonces, en Dios está también nuestro destino eterno. ¿Por qué vamos a temer a Dios? Tememos a Dios, como dice el Señor Jesús. Teman a Dios y no a los hombres. ¿Por qué razón? Porque nuestro destino eterno está en las manos de Dios. No solamente nuestro cuerpo, no solamente nuestra vida temporal está en las manos de Dios. Nuestro destino eterno está en las manos de Dios. Queridas personas, ¿cuáles son los dos destinos que tiene el ser humano? ¿Cuáles son? Infierno es uno y el otro, el cielo. Cielo e infierno, dos destinos para nosotros, así establecido por el que nos creó y el que creó todas las cosas, punto. Un cielo y un infierno. Hay dos destinos. ¿Quiere Dios que nosotros nos perdamos en el infierno? No, esa no es la voluntad de Dios, no es la intención de Dios. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para sufrir en el lugar de nosotros, con el propósito de que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo verá la ira de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito de Dios. ¿De quién es la culpa entonces? ¿De Dios o del hombre? Del hombre que siempre continúa en su rebelión. El hombre continúa en su rebelión y Dios le manda predicación. Dios le manda predicación. Dios le manda un hermano, le manda una hermana, le manda una providencia, le manda una circunstancia, y Dios está con la persona porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Eso dice la Escritura. Amén. Entonces, el cielo y el infierno están en las manos de Dios para nosotros. Pero aquí dice la Escritura:
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir aquí, no crean de que quiere decir aniquilación, de que se va a desintegrar y ya no va a existir. Debemos de comprender el tenor de toda la Escritura. No solamente vamos a decir, pues va a haber destrucción y ya no va a haber nada más. Les repito, eso es lo que le enseñan los testigos de Jehová que llegan a tocar la puerta en su casa. Ellos no creen en el infierno. Entonces yo platicando con uno de ellos le dije, entonces al final, si no hay infierno, no hay castigo eterno, quiere decir de que si yo me muero en un bar tomando licor, no me pasa nada, solo quedo aniquilado, o sea, ya dejo de existir. Sí, me dice, entonces no me interesa tu religión. ¿Para qué te quiero? Mejor voy a dedicarme a la fiesta, al bacanal, a esto y lo otro. O sea, esa teología de ellos no tiene ningún sentido y es contra de las Escrituras. ¿Vieron ese argumento? Si eso es entonces lo que dice la Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos y aquí no pasa nada. Seamos como dice el proverbio de la prostituta, que la prostituta va, tiene relaciones con la persona, luego se limpia la boca, regresa a su casa y dice, aquí no pasó nada. No hay rastro de lo que pasó aquí. Aquí no pasó nada. No así nosotros tenemos una sabiduría que proviene de las Escrituras. Amén. Entonces, aquí dice que Dios es capaz de echarnos en el infierno. Eso quiere decir de que Dios después de la muerte puede y tiene la capacidad y el poder de mandarnos al infierno. ¿Y qué es el infierno? El infierno, como dice 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, dice que va a venir Dios en una llama de fuego, dice, para dar retribución. O sea, el infierno es la retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una retribución para las personas que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Oigan, una pena que es eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Infierno quiere decir, lo peor del infierno es que va a estar separado de Dios por siempre, que no hay esperanza, que no hay misericordia, que una vez que la persona se muere en sus pecados, su destino está marcado, sellado por siempre y ya no va a haber esperanza, nunca más. Por eso es tan necesario que usted atienda ahora el mensaje de la salvación. Lucas 16, 24, 25, el rico y Lázaro. Una descripción del infierno como los tormentos. Entonces él, dando voces, dijo, este es el rico desde el infierno, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, esto es en el cielo, y tú atormentado. Ahí está la gran diferencia, el destino de las personas, y tú atormentado. El tormento del infierno es eterno, el tormento del infierno es eterno. Y las personas deben atender esto. La Escritura es muy clara cuando nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso dice Mateo 25. Los malos, los que no conocieron a Dios, irán al castigo eterno y los justos, la contraparte, irán a la vida eterna. Tanto el cielo es eterno como el infierno es eterno. Y eso es algo importante que nosotros debemos de entender. Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Entonces, queridas personas, es necesario que nosotros sepamos a quién vamos a temer. Yo quiero llamarles hoy una vez más, porque este es el llamado del Evangelio, a que usted atienda la palabra de hoy. Hoy nuevamente el Señor nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más yo quiero decirle, el Señor nos está dando una de las exhortaciones más grandes que podemos recibir. Usted reciba hoy una exhortación de parte del Señor Jesucristo y tema a Dios. Tema a Dios, en realidad tema su palabra. Recuerde que Dios no solamente es su creador, no solamente es el que le da la providencia, no solamente lo sustenta. Recuerde de que este Dios es el juez que lo va a juzgar en el día postrero. Y que usted tiene un alma que es un alma eterna y que Dios tiene la potestad para salvarlo del infierno, pero también para echarlo en el infierno. Dios tiene esa potestad. Recuerde que el infierno no fue creado para nosotros los hombres. El infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, pero nosotros los seres humanos, por nuestra obstinación, nuestra rebelión, queremos hacer la voluntad de Satanás. Y en el infierno está Satanás y los ángeles que siguieron a Satanás. ¿Y saben quiénes más estarán en el infierno? Las personas, los seres humanos que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Entonces, es necesario que no estimemos nuestra vida como que realmente nuestra vida fuera tan importante. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto no quiere decir que nos aborrezcamos en nuestro cuerpo. Lo que esto quiere decir es que si estimas las cosas de este mundo que son para la provisión de tu cuerpo, de este mundo, de esta vida, de las cosas terrenales, si amas más esto que lo eterno, entonces vas a perder tu vida. O sea, tu vida eterna la vas a perder y te vas a ganar la muerte eterna. Pero aquel que estima en poco esta vida, aquel que da provisión para la vida eterna, aquel que se prepara para lo eterno, este aborrece su vida en este mundo y para vida eterna estará guardándola. Una persona en cierta ocasión dijo de que para él era más importante tener los ahorros en el cielo que tener los ahorros en el banco. Cuando cierta persona le dijo, mira, necesitamos tanto dinero para donación, para tal misión, porque esta persona era muy adinerada y aportaba para las misiones. Y entonces se le llegó y se le dijo, mira, sucedió tal cosa, una catástrofe que pudo haber ocurrido, necesitamos más dinero para las misiones. Y él le dio un cheque, y en ese cheque le dio tanto dinero. Y al final la persona se sorprendió y le dice, ¿pero por qué das tanto dinero para esto? Y esa fue la respuesta. Le dijo, yo prefiero invertir en el cielo o poner mis tesoros en el cielo que poner mi inversión o mis tesoros en un banco donde se corroe, donde el ladrón está, donde la polilla corroe. Amén. Entonces, asimismo, yo le quiero preguntar a usted, ¿a quién teme más? ¿Y a quién debe temer? Recuerde, por favor, un médico le puede dar un diagnóstico. Y un diagnóstico de esos que dicen, tenés cáncer y tenés un pronóstico para 3 meses. ¿A quién le va a temer? A la familia. A que puede perder la herencia. Ya no va a tener herencia porque se hace cristiano, porque se entrega a Cristo. ¿A quién va a temer? A las noticias, a los que dicen la noticia, la situación política, económica, las guerras, el hambre, lo que sea. ¿O va a temer más a perder a su familia, a sus amigos, perder un trabajo, perder amistades? Porque les digo que por causa del Evangelio se pierden amistades. Sí, las amistades que se pierden son las mundanas. Las que aborrecen a nuestro Cristo se pierden, pero ganamos muchísimo más nosotros en la familia de Cristo. Yo se los repito y a ustedes como congregación se los digo una vez más. En ustedes yo encuentro una gran familia, hermanos, hermanas, que yo sé que me aprecian en verdad. Que yo sé que ellos me van a exhortar, que me van a decir algo, que me van a hablar y lo van a hacer con un corazón sincero para mi propio bien. Pero no así los amigos del mundo. Los amigos del mundo son traicioneros y buscan su propio bienestar. Entonces, ¿de qué sirve perder amistades del mundo? No importa perder amistades del mundo si al final nosotros nos ganamos una mayor familia. Amén. Entonces, hoy les quiero decir, mediten en esto. Y por favor teman más bien a Dios, que puede destruir su propia alma y su cuerpo en el infierno. Teman a Dios, porque la vida de ustedes está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres.
Humíllese hoy delante de Dios. Entréguese hoy a Dios. Póngase a cuenta hoy con Dios. Crea de todo corazón en esta palabra que hoy hemos predicado. Crea de todo corazón en Jesucristo, en su sacrificio. Y yo le aseguro de que usted va a encontrar la vida eterna. Amén.